Hola, ¿recuerdas el paro que vimos este año? ¿Y en 2019? ¿Y en años anteriores? ¿Has pensado en las implicaciones económicas que estos conllevan a corto y largo plazo? De seguro has observado las afectaciones laborales y en movilidad que estas protestas trajeron. Pero antes de analizar este ejemplo, es importante definir estos tres derechos mencionados. ¿Qué es la protesta? Según la Fundación Ideas para la Paz, se puede definir como un medio legítimo para la reivindicación de derechos de cualquier índole. El derecho a la protesta social se ha entendido como el conjunto de derechos fundamentales de asociación o reunión pacífica, libertad de expresión, huelga y otras garantías relacionadas en la ejecución de circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar. Estos puntos están respaldados por el artículo 37 de la Constitución de 1991. ¿Qué es la libre movilidad? Según la Alcaldía de Bogotá, se puede señalar el derecho a la libertad de movilidad como una garantía consagrada en el artículo 24 constitucional, que comprende, entre otras cosas, la posibilidad de transitar o desplazarse de un lugar a otro dentro del territorio del propio país, especialmente tratándose de las vías y los espacios públicos. El mentado derecho es de suma relevancia, habida cuenta que constituye un presupuesto para el ejercicio de otras garantías, tales como el trabajo, la salud o la educación. Y por último, ¿qué es el derecho al trabajo? El artículo 25 de la Constitución del 91 hace referencia a que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Ahora explicaremos los problemas con el ejemplo del paro nacional vivido en relación a estos derechos. El paro surgió a partir de la propuesta de la implementación de la reforma tributaria, lo que causó revuelo en la gente, que fue lo que generó la insatisfacción. Los analistas señalan que la gente se sintió maltratada por el interés del gobierno de obtener unos recursos a través de la creación de impuestos mediante una ley que se estaba tramitando en el Congreso de la República, en medio de una pandemia que había afectado mucho el bolsillo de los colombianos. Esa crisis sanitaria, originada por el COVID-19, afectó mucho los hogares, generó desempleo y aumentó los niveles de pobreza absoluta en una buena parte de la población. Por esa razón se generaron unas protestas sociales que afectaron consecuencialmente la movilidad, el trabajo y la economía del país. Las protestas legítimas terminaron afectando de manera directa a los trabajadores porque generaron en bloqueos, en saqueos y en daños a bienes públicos y a los sistemas de transporte, en particular, bienes públicos muy preciados que duraron muchos años para su consolidación. Lo que inició como una protesta legítima se salió de control, con graves afectaciones en materia de abastecimiento de bienes y servicios, así como también generando un grave impacto sobre la ocupación hospitalaria por el incremento de personas contagiadas por el virus. Al margen de lo anterior, el momento social de las protestas dejó en evidencia serias deficiencias en los sistemas de conectividad que se tienen en el país, en la medida en que una muy buena parte de la población no tuvo las posibilidades de conectarse a los sistemas de trabajo en casa o teletrabajo, circunstancia que también ahondó las diferencias entre la educación privada y la que ofrece el sistema público. La misma crispación social anotada generó también serias afectaciones en materia del derecho a la libre movilidad, ya que el país, al tener que padecer gran cantidad de bloqueos en las vías públicas, tuvo que afrontar problemas para el desplazamiento a sus sitios de trabajo de miles de trabajadores, desabastecimiento de bienes y de servicios y situaciones de quema de entidades e instituciones del Estado. Con el ejemplo citado se puede entender la directa conexión que existe entre los tres derechos anotados y como no siempre la población se ve beneficiada con su ejercicio. Lo que se trata es de ponderar, sopesar y equilibrar las circunstancias para que lo que es una garantía constitucional no se convierta en una forma de afectar los derechos de las mayorías. Debido a que el gobierno tuvo que incurrir en gastos por la pandemia y la deuda se disparó, el déficit fiscal incrementado resultó en el planteamiento de la reforma para aumentar la base tributaria y permitir que el gobierno pudiera cubrir los gastos asociados a la pandemia. Por esto se busca realizar una mejora paretiana potencial en el país, sin tener en cuenta la cantidad de familias que se verían afectadas por tal acto. Esto generó las protestas que se evidenciaron en todo el territorio colombiano, causando daños no solo sociales o materiales, sino también económicos, como los que se explicaron anteriormente. Hay que tener en cuenta que en términos de asignación de recursos, la fortaleza del Estado recae, o debería de recaer, en prevenir o castigar abusos de poder de mercado, redistribuir los ingresos, mitigar riesgos, proveer defensa y justicia nacional, y también la infraestructura a gran escala. Sin embargo,
Los problemas que se han presentado reinciden en sus debilidades, en las que se entiende a la corrupción como el gran enemigo constante del pueblo colombiano, problemas de información y costos, entre otros. A pesar del grave impacto y conmoción que causaron a nivel nacional e internacional, reconocemos la protesta como un derecho constitucional, por el cual es posible hacerse oír y un logro para llamar la atención de organizaciones que dieran cuenta del grave problema en términos de derechos humanos que afronta Colombia. Dentro de esto, una de las razones del paro se basó alrededor del salario mínimo e incurrir una renta básica, la cual consistiría de una transferencia monetaria incondicional mensual que garantice que todos los miembros de cada hogar focalizado alcancen la línea de pobreza monetaria, según su respectivo dominio geográfico. Sin embargo, esto tiene un efecto económico y es que, de incrementar el salario mínimo, el sector informal laboral tendría que despedir empleados porque los costos se alzarían. Esto haría que muchos trabajadores se desplazaran al sector informal. Es importante entender este efecto, pero no necesariamente como algo negativo, ya que el mercado informal es un sector muy grande de la economía colombiana por su dimensión. Para esto es relevante comprender el desplazamiento del sector formal al informal, situación que siempre se ha presentado. El paro nacional pudo causar un shock productivo a los mercados, afectando colateralmente el derecho al trabajo y el derecho a la movilidad por los bloqueos. A junio 10 de 2021, según datos de la ANDI, el paro nacional ha significado una pérdida de 13 o 4 billones de pesos, unos 3.500 millones de dólares, mientras que la pandemia a esa fecha generó pérdidas en las empresas por un equivalente a 64 billones de pesos, 17.300 millones de dólares. Sin embargo, en Cali, epicentro de las protestas, el paro significó un shock a la economía mayor que la pandemia, debido a su amplia producción de alimentos, bienes de aseo y del hogar. La entidad regional estima que los bloqueos en las carreteras, un polémico mecanismo de protesta, generaron afecciones en el 70% de las empresas del valle, caídas en ventas para el 65%, cierres en un 10% y reducciones de nómina en el 26%. Esto nos hace cuestionarnos hasta qué punto es justo y válido protestar por una causa justa si se está perjudicando a otro sector que lucha por subsistir. No obstante, lo dicho hasta este punto, también es necesario mencionar que el paro, al ser una manifestación de una reacción social que representaba el descontento de la población con el actual funcionamiento del país, sirvió para hacer eco de algunos de los grandes problemas que Colombia enfrenta actualmente. La valentía de quienes decidieron salir a marchar en medio de una pandemia demuestra que Colombia es un país que lo habitan personas que quieren progresar, que quieren entregarle un mejor país a las generaciones futuras, dejando atrás la desigualdad y la violencia que ha caracterizado nuestra historia. A partir de las protestas, como dice Juan Carlos Botero, el paro destapó el fracaso del modelo económico del país. A pesar de todos sus frutos y beneficios, nuestra economía está estructurada de una manera que fomenta la desigualdad y la injusticia social. Si el resultado de décadas de crecimiento es que ciertos sectores, como el financiero, están riquísimos, mientras que la mayor parte del país está pobrísimo. Eso refleja un fracaso esencial del Estado y de su modelo económico. De hecho, desde el 1991, gracias a la Constitución, se ha evidenciado una mejora en la calidad de los servicios públicos y las garantías que el mismo Estado da a las personas. No obstante, movimientos y luchas siguen siendo importantes para lograr lo que se logró con estas propuestas, como lo fue tumbar la reforma tributaria, que si bien aportaba en términos económicos ayudas al país, venía en un momento de fragilidad y cansancio social, amparado por la pobreza influenciada por la pandemia. Aunque podemos hablar y hablar de los logros después de tantos días de paro, consideramos importante entender que todos estos aportan a los derechos planteados en un principio. El derecho al trabajo y todo lo que éste conlleva se ve beneficiado en parte de la población al exigir por medio de protesta que la reforma no fuera llevada a cabo como se estaba planteando. La mayor consecuencia del paro para todos los bogotanos fueron definitivamente los problemas de movilidad a causa de los bloqueos y el vandalismo en el sistema de transporte, que resultaron en pérdidas superiores a 60.000 millones de pesos. El desempleo a corto y largo plazo fue evidente, debido a que tantas empresas que tuvieron que cerrar o no pueden trabajar con normalidad van a verse afectadas de manera permanente, lo que redunda en un aumento estructural del desempleo. Según Diego Guevara, puntos importantes
tenidos en cuenta como fallas son: la creciente concentración de la propiedad y la riqueza se ha visto favorecida por una política monetaria obsesionada con la inflación y una política fiscal austera, enceguecida por el mito del déficit y que descuida el tema distributivo. En el ámbito de las finanzas públicas, el discurso de las finanzas sanas junto con la regla fiscal han olvidado el rol distributivo de los impuestos y parece que su prioridad es el pago de las obligaciones a los acreedores por encima de las deudas en derechos sociales y temas ambientales. El gobierno le ha dado prioridad al pago de la deuda y al control de la inflación por encima del desempleo y del crecimiento con distribución. Por último, en el futuro se tendrán varios retos que Colombia deberá superar, tales como buscar la equidad en la distribución de los recursos, encontrar los recursos fiscales para sostener y financiar las políticas sociales post-pandemia, buscar que la inflación se mantenga estable para no afectar el poder adquisitivo de los ciudadanos, seguir disminuyendo la pobreza. Tener en cuenta el costo de oportunidad de los recursos públicos para futuras acciones de política pública. Analizar de mejor manera las implicaciones que tiene imponer una nueva reforma para poder disminuir y prevenir que se realicen más protestas en contra de esta. El trabajo público garantizado como una alternativa de ingresos en medio de esta crisis y que ante la caída de la demanda efectiva, el único agente con poder estabilizador es justamente el Estado con programas de empleo público.